En este vídeo, exploraremos por qué vivir cerca de tus hijos en la vejez podría estar afectando tu felicidad y bienestar más de lo que imaginas. Reconsiderar tu situación podría transformar tu calidad de vida. A través de una historia, entenderás la lección detrás de este mensaje. Doña Isabel, una viuda de 70 años, decidió mudarse con su hija Mariana después de la muerte de su esposo. La idea de estar cerca de sus nietos y ayudar en casa la llenaba de ilusión. Pensaba que vivir rodeada de sus seres queridos en la vejez era un sueño hecho realidad. Sus días se llenaron de risas infantiles, olores deliciosos en la cocina y la sensación reconfortante de ser útil. Doña Isabel sentía que había ganado la lotería. Las mañanas transcurrían entre cuentos y juegos con sus nietos. Por las tardes, ayudaba a los pequeños con sus tareas escolares, reviviendo sus días como maestra. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford reveló que la convivencia intergeneracional puede aumentar la felicidad y el sentido de propósito en los abuelos. Isabel lo estaba viviendo en carne propia, sintiéndose más vital que nunca. Sin embargo, todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad, a veces lo es. Una tarde, mientras preparaba la cena, Isabel escuchó a Mariana hablando por teléfono. «Mamá es una bendición. No sé qué haríamos sin ella». Aunque Isabel sintió una oleada de orgullo, también sintió una pequeña punzada de algo que no pudo identificar. ¿Preocupación, tal vez? El filósofo Epicuro dijo, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Isabel empezó a sentir que cada minuto de su día estaba ocupado. ¿Dónde quedaron esos momentos de tranquilidad para leer un buen libro o mirar por la ventana? Los días pasaron, la rutina se estableció, desayuno, tareas, almuerzo, más tareas, cena. Isabel pensaba en su antiguo apartamento, en la libertad de decidir qué hacer con su tiempo. Pero se reprendía a sí misma por ser ingrata, recordando que tenía lo que siempre había deseado. Un domingo por la mañana, mientras preparaba tortitas para sus nietos, Isabel se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había salido con sus amigas sin preocuparse por volver a tiempo. El psicólogo Erik Erikson hablaba sobre la importancia de mantener la autonomía en la vejez, pero Isabel sentía que su autonomía se estaba diluyendo en una mezcla de amor familiar y obligaciones no habladas. Una noche, Isabel se sentó en el porche y se preguntó, ¿es esto realmente lo que quiero para el resto de mi vida? La pregunta quedó sin respuesta. Recordó las palabras del poeta Robert Frost. Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el menos transitado. ¿Había tomado el camino correcto o había perdido de vista su propio camino al intentar ser la abuela perfecta? Doña Isabel empezó a notar cambios sutiles en su vida. Lo que había comenzado como visitas ocasionales para cuidar a sus nietos se convirtió en una responsabilidad constante. Se encontró cambiando pañales, preparando biberones y corriendo detrás de niños incansables. Sin embargo, Isabel no se quejaba. Como muchas abuelas, sentía que era su deber ayudar a su familia. Pero poco a poco, el cansancio comenzó a acumularse y con él, una sensación de pérdida que no podía explicar. Es aquí donde entra el síndrome de la abuela esclava, un término acuñado por el doctor Antonio Guijarro, que describe la carga emocional y física que experimentan las abuelas al asumir roles de cuidadoras no remuneradas. Este síndrome puede tener efectos devastadores en la salud mental de las abuelas, provocando depresión, ansiedad y una sensación de pérdida de libertad personal. Doña Isabel comenzó a experimentar estos síntomas. Se sentía cada vez más cansada, pero se repetía a sí misma que era normal. Sin embargo, sacrificaba su bienestar por el de los demás. Mientras los días pasaban, doña Isabel se encontraba añorando su antigua independencia. Recordaba los días en que podía salir a tomar un café con sus amigas sin preocuparse por volver. Ahora esas salidas parecían un lujo inalcanzable. Irónicamente, doña Isabel se mudó cerca de sus hijos buscando compañía y cercanía, pero se sentía más sola que nunca. El escritor Paul Theroux dijo una vez, «La soledad comienza con la familia».
Quizás tenía razón después de todo. La historia de Isabel tomó un giro inesperado. Mariana, su hija, empezó a mostrar su verdadero rostro. Un día, mientras Isabel preparaba el almuerzo, Mariana la criticó por poner cebolla en la comida, algo que los niños no soportaban. Poco a poco, las sugerencias se convirtieron en órdenes, y Isabel empezó a sentir que su voz se apagaba. El psicólogo Erik Erikson advirtió sobre la importancia de mantener la autonomía en la vejez. La pérdida de independencia puede llevar a una crisis de identidad y sentimientos de desesperanza. Al intentar ayudar a su familia, doña Isabel había perdido parte de sí misma. Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores que mantienen su independencia reportan niveles más altos de satisfacción con la vida. Isabel empezó a sentirse atrapada, resentida y más sola que nunca. Aunque amaba a su familia, la cercanía se había convertido en una jaula invisible. El giro en la vida de doña Isabel llegó gracias a una amiga de toda la vida, Clara. Un día, Clara la visitó y notó que Isabel estaba apagada, cansada y abatida. En una conversación sincera, Isabel confesó que sentía que había perdido su esencia. Clara entonces le contó que había pasado por lo mismo, pero había encontrado una solución: recuperar su independencia. Clara le explicó a Isabel cómo había tomado la valiente decisión de mudarse a su propio apartamento, y con el tiempo, su relación con sus hijos mejoró. Clara le dijo: el amor verdadero no es posesivo. Tus hijos te amarán más cuando vean lo feliz que eres siendo tú misma. Las palabras de Clara resonaron en Isabel. Aunque tenía miedo de lastimar a su hija y a sus nietos, decidió dar pequeños pasos para recuperar su espacio. Retomó actividades que había dejado de lado, como sus paseos solitarios y el curso de pintura que siempre había querido hacer. Poco a poco, doña Isabel comenzó a sentir cómo su vida volvía a ser suya. Inscribirse en un taller de pintura fue un paso clave para Isabel. Aunque al principio tuvo dudas, recordó la cita de Picasso: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pronto, Isabel redescubrió su pasión por el arte y, junto con ella, la sensación de propósito que había olvidado. En este nuevo entorno, hizo nuevas amistades y encontró un espacio para ser ella misma. Isabel también descubrió que su salud mejoró a medida que recuperaba su independencia. Un estudio de Harvard demostró que mantener la independencia en la vejez no solo mejora la salud mental, sino que también puede aumentar la esperanza de vida. Isabel comenzó a notar cambios en su energía, en su ánimo y en su relación con su familia. Finalmente, Isabel tomó el valor para hablar con Mariana. Le explicó que, aunque amaba estar cerca de sus nietos, necesitaba su propio espacio para crecer y disfrutar esta etapa de su vida. Mariana, aunque inicialmente sorprendida, terminó comprendiendo la decisión de su madre. Isabel le aseguró que no se alejaba por falta de amor, sino porque sabía que sería una mejor madre y abuela si tenía tiempo para sí misma. Con el tiempo, la relación entre Isabel y su familia mejoró significativamente. Al tener su propio espacio, las visitas se volvieron más significativas. Ya no eran una obligación, sino momentos especiales llenos de risas y conexiones genuinas. Doña Isabel descubrió que la clave no estaba ni en vivir completamente con sus hijos, ni en estar completamente aislada, sino en encontrar un equilibrio. Este equilibrio le permitió disfrutar de su familia sin perderse a sí misma. Como dijo Aristóteles, la virtud está en el término medio, y Isabel había encontrado ese punto medio en su vida. El legado de doña Isabel va más allá de su propia vida. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dinámicas familiares y a respetar el espacio personal de nuestros seres queridos. Al final, Isabel entendió que el amor no significa estar siempre juntos, sino dar espacio para que cada uno crezca. Como dijo Khalil Gibran, dejad espacio en vuestra unión. El amor verdadero no asfixia, sino que permite que cada individuo florezca. La historia de doña Isabel es un recordatorio para todos nosotros de que nunca es tarde para redescubrir quiénes somos, recuperar nuestra independencia
y vivir la vida según nuestros propios términos. Doña Isabel no solo recuperó su autonomía, sino que también inspiró a su familia a hacer lo mismo. Al cuidarse a sí misma, les enseñó a sus hijos y nietos una lección invaluable sobre el equilibrio entre el amor familiar y el respeto por uno mismo. Así que la próxima vez que pienses en la vejez y en cómo quieres pasarla, recuerda la historia de Doña Isabel. Nunca es tarde para redescubrirte a ti mismo, recuperar tu independencia y encontrar el equilibrio entre el amor familiar y el amor propio. La vida es demasiado corta para vivir complaciendo a los demás, olvidando nuestras propias necesidades y deseos. Como Isabel descubrió, amar también implica aprender a respetarnos a nosotros mismos y a valorar nuestra propia compañía. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle a me gusta, suscribirte y escribe en comentarios Vejez Sana para saber que has terminado el video y te ha gustado este tipo de contenido. Muchas gracias y un abrazo estoico.